Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en las mañanas se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puede oír. Cristo Jesús, Señor y Dios, sentado en trono junto al Padre Celestial, nos siga guardando en su infinita misericordia a través de su santo y glorioso Espíritu que ha derramado sobre todos los santos, los justos, los que le invocan a través de la obediencia. Una vez más, este servidor del Señor, Noel Velázquez, desde Mérida, Venezuela, compartiendo el video número 3 de una serie de videos llamados Apocalipsis al alcance de la razón. Y hemos dicho que Apocalipsis tiene una serie de interpretaciones teóricas. El mundo que conocemos de los seres humanos le ha dado distintos tipos de hipótesis. Y cuando hablamos de teorías o de hipótesis que deben ser probadas, esto ha hecho que muchos se dividan debido a interpretaciones. Y si Apocalipsis no tuviera tanto valor, tal vez no lo tocaríamos para evitar el máximo de conflictos. Pero dijimos que en el capítulo 21 hay una esencia poderosa que no puede ser quitada de las mentes de los cristianos, de los santos, porque nosotros vamos a hacer justamente aquello que decidamos pensar en el Señor. Y en el capítulo 21, verso 3, afirmaba que el tabernáculo sería extendido en tiempo futuro para que Dios reconociera a sus redimidos como pueblo y así estuviera siempre con él. También nos dijo que una nueva Jerusalén descendería del cielo para estar junto con los hombres. Y eso es necesario que lo chequemos, porque pudiéramos estar generando una doctrina que nos traslada esta verdad al futuro cuando tal vez está consumada, o generarla en el presente cuando tal vez está en el futuro. Y solamente lo determina un adverbio de tiempo llamado pronto. Cuando hablamos de adverbio, hablamos de una palabra que acompaña al verbo para darle mayor significado. Yo puedo decir suceder, pero suceder no tiene un espacio del tiempo claro en cuando acontecerá. Pero si le digo suceder pronto, ya el pronto modifica el verbo. Y así vamos a encontrar adverbios como cerca, breve, que también nos cuenta Apocalipsis, los cuales estarán ya allí dándole mayor significación al evento. Aunque el libro Apocalipsis tenga algunos símbolos, algunas interpretaciones alegóricas, tal vez, los adverbios no se pueden meter totalmente en estos tipos de planteamientos. No podemos pensar que el pronto es un símbolo, aunque dentro del libro hayan símbolos. Y muchos han tratado de acomodar segunda de Pedro 3:8 diciendo, pero esa expresión está en Pedro y hay que entender el contexto de Pedro y no debe ser aplicado en todas las demás cartas, como normalmente lo hacemos de manera errada. Entonces, si el libro de Apocalipsis asegura que esos acontecimientos iban a suceder pronto, deben tener una relación con la historia paralela y eso habría que chequearlo. Pero también es importante que sepamos que en el capítulo 10, verso 7 asegura que se iba a consumar el misterio profético. Y eso nos lleva entonces a tener que estudiar profecías antiguas para saber realmente de qué profecías se estaba hablando. Vimos que dentro del libro hay unas referencias hacia David, la raíz de Isaí, y Cristo venía a establecerle un reino eterno a David, como fue dicho en 2 de Samuel capítulo 7. Estas cosas no pueden ser ignoradas cuando se interpreta el libro. Lo cierto del caso que Primera de Corintios nos cuenta algo importante el apóstol Pablo. Vamos a buscar en una Biblia. Aquí tenemos Primera de Corintios 13. El apóstol Pablo nos está contando, cuando habla del amor, en el verso 9, dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Este es el todo profético, del cual una parte ya había finalizado, ya se conocía, ya se había consumado, pero el apóstol Pablo, cercano al año 60, cuando escribe Primera de Corintios, dice que en parte todavía están profetizando, lo cual nos invita a pensar que las profecías antiguas no están consumadas en plenitud. Pero luego sigue diciendo en el verso 10, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Esta parte que se acabaría es la misma parte que está profetizando según el verso anterior.
y solamente finalizaría cuando lo perfecto viniera. En el griego la palabra perfecto viene de teleio, que indica completo también. O sea que hasta que no se consumara la parte profética que faltaba, lo completo no vendría. Siendo así, el capítulo 14, verso 32 nos cuenta algo importante. Al decir, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Esto puede ser visto de distintas maneras, pero entendiendo el contexto, lo que está diciendo es, si parte de las profecías no están completas, entonces los profetas de ese siglo no debían estar desalineados con las profecías antiguas. Debían estar apegados a las profecías antiguas y todo lo que hablaran debía ser coherente con lo que ya estaba planteado. Esto hace entonces que el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, les haga saber a los hermanos de ese primer siglo que ellos tenían la palabra profética más segura, a la cual hacían bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, y le agrega un hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Este hasta que hemos dicho que es una proposición determinante, estaría indicando que las profecías antiguas tendrían vigencia hasta que ese día esclareciera y ese lucero de la mañana saliera en los corazones. Después le sigue diciendo que ninguna palabra de la profecía de la escritura es de interpretación privada. Y estas profecías no tienen nada que ver de manera directa con el Nuevo Testamento. Está hablando de las profecías antiguas. Aunque los hombres que profetizaban o hablaban inspirados en el primer siglo tenían que estar apegados a las profecías antiguas, como ya hemos visto en Primera de Corintios. Pero esta no era de interpretación privada. Por tanto, tenía que estar apegada a lo que los profetas ya habían contado. Y sigue diciendo, porque esa profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De ser así, entonces, los hermanos del primer siglo todavía no tienen consumadas todas las profecías dichas por los profetas antiguos, y por eso en el momento de escribirse la carta de Pedro, entre el año 64 y 66, todavía estaban haciendo uso de las escrituras antiguas y de las profecías que planteaba. De igual manera, en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, verso 20, el apóstol Pablo le habla a gentiles y le dice que se edifiquen sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. En nuestros tiempos tenemos por claro que la doctrina apostólica es importante, pero en el tiempo de ellos, en ese primer siglo, como las profecías no estaban consumadas en plenitud, en parte conocían, pero en parte no conocen, entonces todavía la doctrina que debía regir a los hermanos en Éfeso debía ser también profética. Esto no lo podemos evitar porque en el primer siglo los profetas antiguos tienen todavía valor, a pesar de que esta carta de Efesios esté cercana al año 60. De igual manera, el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, cuando habla de aquella destrucción que vendría, donde la tierra sería quemada junto con los impíos, cita que ha sido muy maltratada también por distintos tipos de teorías, donde inclusive se asume de la destrucción del planeta, y en algún momento también hablaremos de ello. Es necesario que vean que el apóstol Pedro asegura que es la segunda carta que escribe, y la única manera de entender a quién le escribe sería leyendo el capítulo 1, verso 1 de su primera carta, donde asegura que le hablaba a expatriados y dispersos. Definitivamente no era carta para gentiles. Y asegura que estaba despertando el limpio entendimiento. Pero después les dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor dado por los apóstoles. Fíjense cómo el apóstol Pedro incluye nuevamente aquí los profetas. De por sí venía diciendo en el capítulo 1 que hacían bien en estar atentos a las palabras proféticas. El apóstol Pedro entonces está acudiendo a un público judío que conoce de profecías antiguas y está tratando de recordarles lo que esos profetas antiguos contaron.
Por eso el día del Señor que nos está contando ese mismo capítulo, hay que irlo a buscar en las profecías antiguas porque sí se encuentra. Y el apóstol Pedro les está recordando esas profecías. El mismo Señor afirmó en Mateo 5, según el verso 17, que él no había venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Esto es importante que lo veamos. Las profecías antiguas debían ser consumadas en plenitud. Y aunque encontramos en Lucas 24 que las profecías acerca del Cristo se consumaron en su resurrección, no obstante, las profecías antiguas no están cumplidas todas en el momento de la resurrección. Me explico mejor. Daniel capítulo 9 habló de una desolación. Y en Mateo 24, verso 15, vuelve el Cristo a hacer referencia a ella. Esta desolación que era profética no está consumada en el año 33. Por lo tanto, las profecías que en Lucas 24:44 se consumaron eran las que estaban escritas acerca del Cristo como hombre. Pero otras profecías antiguas, entre ellas esa desolación de la que estamos hablando, no está consumada en el año 33. Lo que hace que todavía en el primer siglo, después de la cruz, hayan profecías que estén esperando el tiempo de su consumación. Cristo entonces aseguró que no había venido a abrogar ley ni profetas. Y sigue diciendo, porque hasta que pase cielo y tierra, ni una jota o una iota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y fíjese que nuevamente encontramos aquí la proposición condicionante hasta. Y asegura que hasta que pase cielo y tierra no pasa la ley. Y después dice que hasta que todo sea cumplido. En pocas palabras, si las profecías no están consumadas en su totalidad y entre ellas cielo y tierra que debía pasar, entonces la ley no puede ser quitada. Al punto que dice que de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. O sea que están ellos a merced de una ley vigente que la hace finalizar este cielo y esta tierra que debían pasar. Véalo muy sencillo. Si cielo y tierra se está refiriendo a destrucción del planeta y del universo, hoy día estaríamos entonces esperando a que se cumplan profecías de la ley. Eso nos obliga a no quitarla y nos obligaría a enseñarla. Eso, en dado caso, hipotéticamente hablando, que cielo y tierra se refiera al planeta que conocemos, el tercero de la órbita solar y del universo, a menos que cielo y tierra tenga otro significado. Y lo vamos a seguir descubriendo. Y solo Apocalipsis 21 nos estaría dando respuesta a lo que el Señor dijo y que Mateo 5:17 nos contó. Vemos acá que está el cielo y la tierra nueva que se necesita para que la ley finalizara sus tiempos. Si el pronto de Apocalipsis no es literal, nos obliga entonces a tener la ley vigente. Si el pronto de Apocalipsis es literal, la ley habría cumplido su propósito para que la nueva era de gloria y de gracia sobreabundante en el Señor se activara. Esto es importante que lo sepamos, porque solamente quien entrega valor a que esta cita la podemos asumir como cumplida sería el adverbio de tiempo pronto que el mismo libro anuncia. De no ser así, estaríamos entonces esperando finalización de los tiempos de la ley. La carta a los Hebreos, en el capítulo 8, vemos algo importante y está en el verso 13. Dice, al decir nuevo pacto ha dado por viejo el primero y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Observen bien esto acá. Es importante que lo veamos. Cuando esta carta se escribe cercano al año 67, no había desaparecido el antiguo pacto. Si entendemos Mateo 5, no puede desaparecer la ley y ese pacto que ella planteaba
porque cielo y tierra no habían pasado y porque las profecías no estaban completamente consumadas, como lo hemos visto. Por lo tanto, en el año 67 tienen vigente todavía el antiguo pacto. Aunque está próximo a caducar, no ha desaparecido. Y eso es necesario que lo sepamos. Hebreo fue escrito antes de Apocalipsis, por lo tanto cielo y tierra no estaría consumado porque en Apocalipsis nos lo contó hacia el futuro. De ser así, entonces el nuevo pacto estaría siendo mediado. Verso 6 asegura que Cristo tiene un mejor ministerio cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Del griego mesites indica a alguien que está en medio justamente haciendo una alianza. En este caso, los mediadores, estilo abogados, están tratando de poner en conciliación a dos extremos que tienen algún tipo de enemistad. En este caso, tenemos por un lado al pueblo de Israel y por el otro lado tenemos a Dios. Él les había dicho en Jeremías que iba a establecerles un pacto con mejores promesas, que ese nuevo pacto iba a ser no como el que hizo con los padres cuando los sacó de Egipto, pero en este momento de la carta, el nuevo pacto con mejores promesas está siendo mediado y está en mediación porque el otro todavía no ha desaparecido. No podemos tener dos pactos vigentes. Uno debía terminar de morir, si se puede llamar así, para que el otro termine de nacer. Es como cuando estamos en un contrato. Tenemos una casa alquilada y no puede ser alquilada a otra persona hasta que el contrato no finalice. Pero aunque el contrato finalice en julio, el abogado puede hacer un acuerdo conmigo unos meses antes, diciéndome que cuando esa casa la entregue el inquilino que está allí, me toca a mí el derecho a inquilinato, o sea que me la puede asignar, pero no me la puede entregar de una vez, hasta tanto no finalizar el tiempo del contrato de la otra persona. En este caso es igual. Aunque el nuevo pacto arranca en el año 33 con el Cristo entregando sangre y resucitando, no puede ser confirmado hasta tanto el antiguo pacto no desaparezca por completo. Vamos a seguir chequeando citas para poderlo entender. En Daniel, capítulo 9, nos cuenta una historia donde la tribu de Judá está cautiva en manos de Nabucodonosor II. Daniel en ese momento ora a Dios con mucho fervor e inmediatamente Dios le entrega el anuncio de lo que se llamó las 70 semanas. Estas 70 semanas, que no son literales, Levítico 25-28 dice que se pueden contar en vez de 7 días de la semana, 7 años. Por lo tanto, 70 semanas pasarían a ser 490 años aproximadamente. Estas semanas entonces comenzarían con un decreto, en algún momento también hablaremos de él, pero esas 70 semanas las va a dividir en 3 partes. 7 semanas para restaurar justamente la ciudad y su templo, porque Nabucodonosor II lo había destruido cercano al año 586 más o menos antes de Cristo. Y después vendrían 62 semanas más. 7 más 62 son 69. Me estaría faltando una. Pero en estas 62 semanas se le quitaría la vida al Mesías príncipe. Esto lo entendemos ya consumado en el año 33, ahí fue donde Cristo murió en la cruz. Pero también esas 69 semanas tendría algo importante, y es que el pueblo de un príncipe que vendría destruiría la ciudad y el santuario. Este acontecimiento no quedó consumado en el año 33. Solo hasta el año 70 es que se conoce la historia de la destrucción de Jerusalén y su templo. Fíjese que incluye la ciudad y también incluye el santuario. Esta profecía de destrucción, Cristo la contó en Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, y se refirió a ella como la desolación de la que habló Daniel. Hasta ese momento, si sumamos 7 más 62, nos da 69, pero el proyecto había dicho que eran 70. Por tanto, nos estaría faltando una, la cual encontraríamos después de la destrucción, según el verso 27, dice, y por otra semana se confirmará el pacto con muchos. Fíjense bien el término confirmar.
Aunque en el año 33 hay una garantía de pacto, aunque en el año 33 hubo el pago del Cristo a través de su sangre, aunque en el año 33 haya una asignación, este pacto no puede ser confirmado hasta tanto no finalice la última semana, la cual tendría lugar después de la destrucción. Esto nos invita entonces a pensar que en el primer siglo después de la cruz todavía están esperando que este pacto se complete, se confirme, se consume. Fíjese que para que eso sucediera, sigue diciéndonos los versos que a la mitad de la semana debía cesar el sacrificio y la ofrenda. Estos sacrificios y ofrendas no pueden ser quitados hasta tanto el templo no sea destruido. Cualquier judío de la época estaría muy juicioso y pendiente de lo que implicaba los sacrificios del templo. Mientras el templo estuviera presente, ellos no iban a dejar que entrara completamente el nuevo pacto. Por tanto, estos sacrificios debían desaparecer. Es por ello que la misma carta a los hebreos, en el capítulo 10, nos va contando el verso 5, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Esto primero que está solicitando que sea quitado es estos sacrificios que se ofrecen según la ley. Vuelvo al tema. Hebreos, que está escrito cercano al año 67, todavía tiene presencia del templo. El templo se lo van a destruir en el 70. Y por tener presencia del templo, todavía en ese año 67 es normal que muchos sigan ofreciendo sacrificios según la ley. Daniel nos dijo que en la última semana esos sacrificios debían desaparecer para que el pacto fuera confirmado. Así que si no es quitado, el pacto no puede completar su tiempo. Y por eso que la carta a los hebreos nos estuvo contando que el pacto estaba en mediación hasta que finalizara el antiguo. Seguimos viendo en el capítulo 8 que la misma carta nos dice que en ese momento de escrita la carta, Cristo ya está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, porque recuerden que en el año 33 ascendió en una nube y Dios lo sentó a su diestra. Esto ya está consumado en el año 67, Cristo está a la diestra. Pero nos sigue diciendo, hablando del mismo Cristo, que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, y observe bien, en ese momento habían sacerdotes que estaban todavía presentando ofrendas según la ley, lo cual hace entonces que los sacrificios no hayan finalizado. El templo sigue de pie y hasta tanto no sea destruido, estos sacrificios no pueden desaparecer. De igual manera, en el capítulo 9, encontramos en el verso 9 lo cual es símbolo para el tiempo presente. Ese presente de ellos, no el mío. El presente del año 64 al 67, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Hasta tanto no finalizaran los sacrificios, el antiguo pacto no finalizaría y el nuevo todavía estaría en mediación. Si las profecías antiguas, la parte que no conocen todavía, no se consuma, lo completo, lo perfecto, este pacto nuevo no se consumaría. Por mucho tiempo algunos han afirmado que eso, cuando venga lo perfecto, algunos piensan que es el Cristo. Otros dicen que la parte que se acabaría sería cuando se completara el escrito de Apocalipsis, no necesariamente su consumación, porque están tratando de dar a entender que finalizan las profecías con el escrito Apocalipsis y de ahí para adelante ya no deberían haber profecías nuevas. Es un buen planteamiento. Pero lo perfecto y lo completo de lo que está hablando acá es otra cosa, porque está hablando de un nuevo pacto que aún no está confirmado. Vamos a volver a ver Daniel capítulo 9.
donde el verso 24 me habla de una serie de escenarios. Estas 70 semanas que estarían determinadas, escuchen bien, sobre tu pueblo. El pueblo de Daniel es Judá, los judíos, y sobre tu santa ciudad, Jerusalén. Este planteamiento no es para el mundo entero, es precisamente para la tribu de Judá a la cual pertenecía Daniel. Pero mire todo lo que traería. Para terminar la prevaricación. Prevaricar es torcer el derecho cuando al justo se hace culpable y al culpable justo. Poner fin al pecado. Expiar la iniquidad. Traer la justicia perdurable. Sellar la visión y la profecía. Y ungir al santo de los santos. Todos estos elementos son dignos de ser relacionados con el nuevo pacto que ellos esperaban se confirmara. El pecado ya no estaría, la expiación habría acontecido, la justicia ahora sería perdurable, las profecías quedarían selladas y el santo de los santos quedaría ungido. Estos acontecimientos tendrían su final cuando la última semana profética se consumara. Y por eso nos dijo en el verso 27 que por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. De ser así, hasta tanto la ciudad no fuera destruida, el pacto no sería confirmado. Vamos a ver estas verdades bíblicamente hablando. En Romanos capítulo 11, una carta escrita aproximadamente en el año 58, más de 25 años después de Cristo, vamos a encontrar un elemento importante. Observen el 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, otra vez el condicionante, y una vez que estos gentiles entraran, mire lo que dice, y todo Israel será salvo. No hay salvación en el año 58 todavía porque no ha entrado la plenitud de los gentiles. Hemos dicho que Primera de Pedro 1:5 plantea la salvación que sería manifestada en el tiempo postrero. Hemos dicho que Romanos capítulo 8, 24 y 25 dice que la salvación todavía está siendo esperada, pero asegurando en el 13:11 de Romanos que estaba más cerca de ellos que cuando creyeron. Hebreos 1:14 también es coherente con este planteamiento al decir que serán herederos de la salvación. Y solamente Apocalipsis, capítulo 12, verso 10, afirma que en el mismo momento en que el diablo fuera arrojado del cielo con los ángeles que le acompañaban, se diría en el cielo, ahora ha venido la salvación, el reino, el poder y la autoridad del Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. En este momento de Romanos, por lo visto, Satanás no ha sido lanzado, eso lo vimos en el video anterior. Y por eso que Romanos 16:20 dice que el Dios de paz aplastaría en breve a Satanás bajo vuestros pies. Pero también es cierto que en el momento escrita esta carta todavía no ha entrado la plenitud de los gentiles y por lo tanto Israel no puede ser salvo. Seguimos viendo. ¿Cómo está escrito? ¿Dónde estaría escrito? En el Antiguo Testamento. Vendrá de Sión el libertador. Esto ya está hablando de la segunda venida. Cristo fue colocado en Sión el día de Pentecostés, pero de allí debía venir. Y dice que apartará de Jacob la impiedad. Futuro, todo todavía estaba en el futuro cuando en el año 58 se escribe la carta. Apartará de Jacob la impiedad y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Fíjese bien que este planteamiento es el mismo que encontramos en la semana final, en la confirmación del pacto. Cuando Dios quitara el pecado, cuando trajera justicia perdurable, cuando quitara la prevaricación. Y en el momento de escrito romano, en el año 58, esto no está consumado porque no ha venido de Sión el libertador y porque no ha entrado la plenitud de los gentiles. Por eso en la carta de los Hebreos todavía en el capítulo 8 vemos ese pacto en mediación, porque según el verso 13 aseguró que el antiguo pacto, aunque estaba próximo a desaparecer, no había desaparecido. Esto es importante que lo veamos, ya quedaría pensar a qué se refiere plenitud de gentiles.
en el griego se escribe pleroma para referirse también a relleno o parche. Así fue usado también cuando Cristo dijo que nadie pone remiendo nuevo en vestido viejo. Allí utiliza también el pleroma para referirse a un agregado. Puede estarse refiriendo al vacío que va a ser rellenado o al relleno que va a ese vacío. Plenitud, pleroma. Y si empezamos a mirar los versos anteriores, venían contándonos de un pueblo de Dios que había sido excluido, llamándole inclusive ramas naturales, para poder injertar al olivo silvestre, refiriéndose a gentiles. Entonces, si estas ramas naturales por incredulidad estaban siendo desgajadas, es factible pensar que ese relleno, ese pleroma iba a cubrir este vacío. Y es que si vemos un poco más en el verso anterior, asegura que Dios había afirmado que iba a provocar a celos a Israel con un pueblo que no era pueblo. Fíjense que esto es un planteamiento de Dios, pero lo interesante es que esto ya estaba planteado desde tiempos antiguos. En el capítulo 10 de Romanos, lo venía contando en el verso 19, haciendo referencia de Moisés. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato provocaré a ira. Esta era una profecía que anunciaba la entrada de gentiles y estaba dicha desde Moisés, lo cual hace entonces que sea una profecía antigua, que debía ser consumada porque según hemos visto en Mateo 5:17, todo lo que los profetas contaban debían cumplirse, al igual que el verso 18. Por lo tanto, en el momento de escrita la carta de Romanos, no ha entrado esa plenitud de los gentiles que estaban presentados proféticamente del Antiguo Testamento, ese relleno, ese parche, para cubrir ese espacio dejado por las ramas cortadas. Y eso hacía entonces que la salvación no pudiera llegar todavía al pueblo de Dios, en este caso a descendientes de Israel. Hebreos entonces tiene el pacto viejo todavía por desaparecer y todo hace que no esté confirmado el pacto, el cual sería confirmado en la última semana después de la destrucción. Por lo tanto, si la destrucción literalmente ha acontecido entre el 70 y el 73, solo después de esos tiempos es que podemos encontrar la confirmación del pacto. La iglesia del primer siglo está en transición y por eso tienen presencia de judíos que hacen influencia dentro del pueblo y que esa transición está entre desaparecer completamente el antiguo pacto para confirmarse el nuevo. Hasta tanto esos tiempos no finalizaran y las profecías que faltaban cumplirse no se consumaran, entonces lo perfecto no llegaría. Esto hace entonces que volvamos a Apocalipsis capítulo 11. Fíjense lo que va a suceder con el séptimo ángel que va a tocar la séptima trompeta. En ese momento que se tocara, hemos dicho que se diría, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Inmediatamente mira lo que sigue diciendo. Los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Seguimos viendo. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a los siervos, los profetas, los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Observe bien lo que está diciendo acá. Llegaría con el toque de la séptima trompeta de dar consumación al galardón y a la venganza de los mártires. Pero también nos sigue diciendo, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Este templo que está hablando acá, según la Biblia, es templo celestial, de donde vendría justamente el tabernáculo celestial. En ese lugar se vería el arca del pacto, lo cual estaría dando a entender que se acercaría a la confirmación del pacto que había sido planteado desde el Antiguo Testamento. Apocalipsis entonces es un libro tan hermoso y tan poderoso que nos está contando
la última semana profética, en donde el pacto sería confirmado. Y seguiremos viendo elementos que lo corroboran. Por ahora podemos entender entonces que todavía antes de escribirse Apocalipsis no está confirmado el pacto. En la carta a los Hebreos todavía hay vigencia del pacto anterior. Todavía hay presencia de sacerdotes que ofrecen sacrificios según la ley. Todavía está presente el templo. Y en Romanos 11, 25 al 27, todavía están esperando que entre la plenitud de los gentiles para que Israel sea salvo, para que Dios complete el pacto con la casa de Jacob y le quite del medio el pecado. Por eso encontramos que la salvación todavía estaba entregada en esperanza, estaban esperando su consumación, su manifestación, y solamente en el momento de ser tocada la séptima trompeta, el Cristo tomaría el reino eterno. Y en el momento de ser lanzado el diablo con sus ángeles del cielo, entonces se diría, ahora ha venido la salvación del reino, el poder y la autoridad de su Cristo. Autoridad que según Hebreos 2:8 todavía no estaba completa cuando se escribe esa cita, diciendo, aún no vemos que todo le esté sujeto, porque todavía Cristo no había puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Espero en el Señor que pueda chequear todo lo que estamos planteando. Vuelvo a repetir, no está en la obligación de aceptar nada de lo que aquí se dice. No tengo ningún proselitismo religioso ni intenciones de crear ningún tipo de conflicto. Solamente atrape lo que aquí está, disiérnalo, revíselo, póngalo en duda si desea, pero no deje de revisar las citas. Estoy en el amor mostrando por qué Apocalipsis 17 nos cuenta que el misterio dado a los profetas se consumaría al tocarse la séptima trompeta. Vamos a finalizar este mensaje con una cita más. En Hechos, capítulo 3, el Señor nos está contando algo importante. Si ustedes lo leen desde el capítulo 2, podrán observar que el apóstol Pedro le está hablando a la casa de Israel, así lo asegura el 2:36. Estos primeros capítulos no eran para gentiles, eso hay que entenderlo. Estaba hablándole a la casa de Israel. Y les está invitando a arrepentirse y convertirse para que Dios le borre los pecados, porque si el pacto los iba a borrar y todavía en hebreo no estaba consumado este tiempo, entonces todavía esta profecía estaría hacia el futuro, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y fíjense bien que sigue diciendo, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Allá en Romanos nos dijo que debía venir el libertador, refiriéndose a la segunda venida, y aseguró que estaba escrito. Ahora dice acá que esta venida estaba anunciada, y en algún momento vamos a mirar todos estos elementos en el Antiguo Testamento. Pero nos sigue diciendo los versos, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba. En este momento Cristo ya estaba en el cielo sentado a la diestra del Padre, porque en el capítulo 1 vemos que una nube lo llevó hasta allá, y ya en el 2, 34 y 35 ya está sentado a la diestra. Entonces aquí ya Cristo se encontraba en el cielo, pero dice así, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. En el momento de escribirse este capítulo, no están restauradas todas las cosas que habían sido anunciadas por los profetas antiguos. El pueblo de Israel todavía no se le han consumado las promesas que Dios les había hecho a través de los profetas antiguos. En la primera carta de Corintios leímos en el 13, 9 y 10 que todavía había parte que no conocían y que no les permitía llegar todavía a lo perfecto. En segunda de Pedro 1, 19 al 21 les invita a seguir atento a las palabras proféticas, y en el capítulo 3 de segunda de Pedro nuevamente lo reafirma. En Efesios 2, verso 20 dijimos que también le dicen a los gentiles que se edifiquen en el fundamento de apóstoles y profetas. Quiere decir que la iglesia del primer siglo está en una transición, esperando que se consumen los cielos y tierras nuevas que debían llegar para que la ley finalice, esperando que las profecías antiguas se completen,
para que lo perfecto pudiera llegar. Eso perfecto que tiene mucha coherencia y mucha relación con la confirmación del pacto que acontecería en la última semana profética contada en Daniel. Esa semana que tendría lugar tiempo después de la destrucción de la ciudad y el santuario. Espero disfruten lo que están revisando. Sé que este material está hecho para gente que lee un poco Biblia o que le gusta ir a revisar. Para las personas que nunca lo han hecho, pueden preguntar lo que deseen. Algunos tienen mi número privado. He tratado de lo posible de ser muy respetuoso, de dejar un mensaje para que sea usado. Sencillamente eso. Hágale las preguntas que desee a los versos. Aunque responsablemente dejo este video, no soy yo el escritor de lo que la Biblia nos enseña, es el mismo Espíritu de Dios. Por eso he tratado de no presentar ningún tipo de dogmatismo que nos incline a apoyar a cierto mundo religioso, porque esta información no me pertenece, es del Señor. Allí está escrita, solamente póngala a prueba. Vamos a seguir mirando muchas cosas más en el transcurso de los demás videos. Hasta ahora solamente estamos armando los primeros fundamentos para que el libro de Apocalipsis sea entendido. Pero no olvide, si el pronto de Apocalipsis no es literal, el capítulo 21 nunca lo atraparemos en tiempos terrenales, porque habría que esperarlo siempre a que se consume en el cielo. Pero si el pronto de Apocalipsis es literal, entonces hay que hacernos dueños de lo que ese capítulo nos cuenta, profesarlo en oración y empezar a generar pensamientos que crean realmente que Dios está con nosotros, que somos su pueblo, que su gloria nos cubre y muchas cosas más que en el transcurso de los demás videos seguiremos revisando. Espero en el Señor lo disfruten, lo revisen, Dios me les guarde, me les ampare y me les favorezca siempre.